liberar. El recorte de los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales para supuestamente otorgárselo al Hospital Civil de Tonalá es solamente el reflejo del conflicto político entre el grupo de la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Un conflicto que tiene una larga historia y que ha tenido altibajos a lo largo de los últimos años y que está digamos, en su punto más candente y que seguramente tomará mucho tiempo para resolverse. Ese es el asunto que hoy tiene en tensión a la universidad y al gobierno en el estado de Jalisco. Pero el otro gran tema de esta semana aquí en Jalisco fue nada menos que el tema del recorte, y la UDG nos pone este tuit, comunicado oficial. En la UDG rechazamos el recorte de 140 millones al presupuesto universitario aprobado para 2021 como represalia ante la decisión de posponer el regreso a clases presenciales. Yo no estoy seguro que ese sea realmente el motivo. El presidente dio el primer arrimón, digamos, por decirlo de alguna manera, con esa mención que hizo de Raúl Padilla en la mañanera en Puerto Vallarta el lunes anterior a que esto sucediera. Esto sucedió el viernes. Entonces me parece que más bien ahí hay una ruptura, Enrique. Sí, una ruptura clara entre la Universidad y el Gobierno de Jalisco. Ahora, creo que es un grave error por dos temas, por dos asuntos. Uno, siempre, o al menos yo personalmente, siempre voy a estar en contra de cualquier recorte en materia educativa. Si hay que presionar por mayor transparencia, que se presione por mayor transparencia, pero al final los recortes lo termina impactando en la ciudadanía, termina impactando en quienes entran a las aulas o en la cultura. En este caso, en el Museo, creo que es de Ciencias Ambientales. De Ciencias Ambientales. Bueno, uno. Y dos, no es posible que se cambie el presupuesto así nada más. El presupuesto es un acuerdo, es un pacto. Se gastan las cosas de esa manera. No puedes a medio camino decir, ¿sabes qué? Ejercicio a medio año, Jaime. No, ahora ¿sabes qué? Le voy a pasar 140 millones acá. Y otra cosa es si eso lo hace López Obrador, estaríamos... Argumentar una prioridad de salud, quitando a un tema de educación, a un tema de cultura, a una obra que está a punto de terminar su primera fase y empezar a recibir gente, a dar servicios... a dar servicios de cultura para meterlo a un hospital, que es muy importante. Es política, es estrictamente política. Es muy importante, pero ¿dónde que les duele, Raúl? Ahí písale. Hace falta mucho, métela ahí. Cuando te gastas un dineral, por ejemplo, en comunicación. Por lo pronto, desde que empezó el proceso electoral, cuando hubo un distanciamiento entre el grupo político de la Universidad de Guadalajara y el partido gobernante Movimiento Ciudadano y el gobierno del estado. Hoy este conflicto ha llegado a este planteamiento que ha hecho el gobernador de recortarle dinero al museo para dárselo al hospital como si fuera pasárselo de una bolsa a otra de la propia universidad, a lo cual el día de hoy ha respondido el propio rector general de la universidad diciendo que no se va a quedar de brazos cruzados, que va a convocar a Consejo General y que movilizaría a la comunidad universitaria para oponerse a este recorte y esta afectación a la autonomía de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo la ves, Ibabel? Casi no respiraste y además yo creí que nos ibas a hacer un resumen de tu artículo y dije, ahorita se sigue y ya no vamos a poder decir nada. Se sigue y nos vamos de corredito, Se le va el hilo, se le va el hilo. Se sigue y dije, no, ya, listo, ya no hay nada más que decir. Yo todo lo que diga David está bien. Y además pensé que ibas a resumir el tema no en el conflicto Alfaro Padilla, sino en el conflicto Mi villano favorito versus Shrek, que es algo que todavía no hemos visto, ¿no? Que nos esté viendo Ricardo, ¿eh? Que le pasen el resumen a Ricardo de la intervención de Ibabel, por favor. ¿Qué? Pues es el rector favorito. Mi villano favorito. Pero, bueno, pero ya serios. Ya sé. No es cierto, en serio, pero yo creo que... Este es el tipo de cosas con las que sí nos podemos burlar de ellos. Sí, hay que separar dos cosas. Uno es el tema del cambio de un recurso del museo con el discurso de que va para la salud a un hospital que no va a operar
por lo pronto en los próximos 5 años, porque le faltan miles de millones de pesos a este hospital. Y para ¿no? que, según nos explicó David en su artículo sesudo, los recursos ya están. Ya están. No se necesita derivar más hay recursos. una pequeña deuda de 6,000 y tantos millones de pesos, de la cual creo que podrían tomar una parte para el hospital. No, bueno, es que parte, fíjate, curiosamente, parte del recurso que venía al museo era de la deuda. Como de repente el gobierno dice, ¿sabes qué? Siempre no te lo voy a dar de la deuda, te lo voy a dar de una partida federal. Hacen todo el cambio de protocolos para irse a la partida federal y luego les dicen a medio año que trae su ejercicio, lo cual es verdaderamente absurdo. Es decir, él dice, a lo que voy, ¿por qué cambia el recurso? Es cortarle el dedo chiquito, la uña del dedo chiquito a Raúl Padilla. ¿Dónde le pego a Raúl Padilla que le duela? En el dedo chiquito, que es el museo. Oigan, yo voy a hacer la pregunta del abogado del diablo. O sea, lo que decías de la pregunta, que es como una pregunta muy tramposa, pero entonces, ¿prefieres museo que hospital? Es una pregunta muy tramposa. Es una pregunta muy tramposa. Pero es que así la ponen. Es un falso dilema. Es un falso dilema, pero que está funcionando a la calle. Claro, es que es una pregunta muy buena para lanzar, porque la gente dice, oigan, estamos aquí en pleno problema de salud, pues es importante que los recursos se vayan a salud, cosa que, por cierto, no sucede en el ámbito federal. Ahora el IMCO acaba de sacar un estudio diciendo que más de 100,000 millones se le han aumentado a la CEMER, a la de energía, y en cambio hay un 2% menos para salud. Claro. Ajá, ¿qué te parece eso? Bueno, pero en este caso es diferente porque además en este caso te estás metiendo con la autonomía de una universidad, ¿no? O sea, podría ser que como gobierno dijeras, tengo que reacomodar mis recursos y eso se vale. En el mes 8, aprobado, que ya está comprometido. La verdad es que es solamente, como dice Diego, pues es una provocación, una afrenta a, digamos, el líder moral, político de la universidad. ¿Qué gana Alfaro? Con ganas Alfaro de... le entrega la uña del dedo chiquito a al López presidente. Obrador y diciéndole, señor presidente, aquí está en bandeja la uña de nuestro enemigo. La ofrenda de la gran Tenochtitlan. Es un guiño también al presidente. Me gusta cómo le hace Diego, ¿eh? Hubo una editorial que me pareció interesante de Jonathan Lomelí a propósito de este conflicto, donde dice que efectivamente es un guiño al presidente para justamente decir, bueno, no en todas estamos enfrentados, en algunas coincidimos y en una de ellas es justamente nuestra animadversión con el cacique, el jefe político de la Universidad Pública del Estado, y por tanto en esta vamos juntos porque es el que se opone al regreso a clase. Claro. Cuando en realidad son más temas, pero ciertamente la evidencia científica le termina dando la razón a la Universidad de Guadalajara porque tampoco regresan ni la UNAM, ni el Politécnico, ni la UAM, ni ninguna universidad significativa de este país. No. Es más, estamos discutiendo si deberían de regresar las escuelas secundarias, preparatorias y primarias. Claro. Pero bueno, yo creo que el tema es un conflicto añejo que se recrudece, aprovechan una oportunidad. Primero fueron los diputados y le dijeron, oye, pero es que los diputados no pueden resignar. Entonces, en realidad es discursivo. Es real. Y entonces el gobernador es el que tiene que resignar. Pero le dijeron, oye, ese presupuesto ya estaba en la panza de la universidad, entonces sí estás violando la autonomía universitaria. Porque ya estaba aprobado en el Congreso Universitario, en el presupuesto general. Y él no puede tomar los recursos de ninguna organización autónoma y pasarla a otro rubro. Eso no puede hacer. Mucho menos cuando están licitados, devengados, cuando entonces, se quiere decir que hay subejercicio es político. Y yo lo que creo es que jurídicamente la universidad puede tumbar la resignación de facto que hagan. Es decir, lo que puede ocurrir es que el Ejecutivo no le entregue el recurso, porque acuérdate que son administraciones... Entonces, ¿para qué se desgasta mi villano favorito? No, bueno, porque está bonito jugar. Hay que sacar a los niños a la calle. Está bonito jugar. O sea, ahora Oye, a ver, ahora vamos por 140,000 firmas que dan pie a otro tipo de iniciativa. No, todavía no, pero hay que firmar. ¿Aquí afuera está la mesita? Sí, y aparte... Con todo respeto, hay que firmarle. Y aparte dijeron que van... el rector dijo hoy que va probablemente a convocar al CGU, al Consejo General Universitario, para que tome una determinación Minions salgan a la calle sobre el rumbo futuro que habrá de tomarse, ¿no? Oye, esas 140,000 firmas la universidad que ha sirven de marchado mucho. una vez cada sexenio en los últimos 4.
Sí. Siempre hay un Ya le conflicto, toca. más Ya es o una tradición, menos, ya está más diciendo. o menos Es a que, estas alturas del oigan, sexenio. Curiosamente abrió la boca discrepo Emilio. con una de las lecturas. O sea, esto de que en realidad, o sea, sí entiendo que es una jugada del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, un poco para congraciarse con el presidente, lo cual es absolutamente ridículo porque no se va a congraciar nunca con el presidente. No, El pues presidente se acaba ya de le caer en acaba la de hacer esta trampa del jugada toro. de lo de Zapotillo. Y entonces no se congracia con el presidente porque eso no va a pasar nunca. ¿No? Por más que abra ventanas y por más que haya interlocución, esa relación está perdida y él lo sabe, porque de Pero, a tonto ver, no tiene un pelo. Claro, pero no tiene un pelo de nada. La apuesta de Movimiento Ciudadano por la tercera vía para una candidatura presidencial que no vaya en la alianza opositora del 24, no es que signifique que haya un entendimiento y un acuerdo, significa que por lo menos No, y no hay completar una los votos que confrontación. pueda llegar Y a una necesitar manera de en San evitar la Lázaro. confrontación con el presidente de la República es jugando el Es juego. Es El peleándote en principal casa. interesado de que haya un Pero eso es candidato de peleándote MC en casa. Es el propio López Obrador. presidente, claro. Claro. Porque él sabe lo que tiene, no tiene ni un voto más, tiene 30% alrededor, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo haces que ninguno de los demás se reparta en el reparto del 70%, ninguno tenga 30? Pero le estás Divide, dando la divide. razón. O sea, la Divide, jugada de divide, Alfaro divide. no tiene Entonces, sentido Alfaro quiere ser político. candidato porque la madrina que le pusieron aquí internamente en Jalisco, o sea, el alfarismo empezó en declive a partir del día 2 de junio. Y Del 7 de el junio. emurismo va al alza, ¿no? Bueno, pero entonces no tiene sentido. No, a mí sí me parece que tiene sentido ¿Sentido? porque precisamente uno quiere ser candidato y el otro quiere que sea candidato. Entonces los dos están de acuerdo en que haya por lo menos un candidato, una tercera vía. O sea, es decir, al presidente de la República no le conviene que el Movimiento Ciudadano se acerque a la alianza opositora. Claro. Y Movimiento Ciudadano, por distintas razones, quiere hacer un proyecto, construir un proyecto independiente que no esté cerca de la oposición y tampoco quizá del oficialismo. Y por no va a tanto, dejar, entonces hay un haga entendimiento lo que ahí. haga, porque de todas maneras, o sea, lo friego con lo que le pasa allí en Jalisco y mientras él se pelea en casa y después cuando quiere ser candidato lo Ahora deja el cuite porque si le va viene. si Y entonces de no veras va tiene a recular sentido. en esta O sea, decisión, creo ¿no? que Alfaro tendría que buscar más canicas, porque las canicas con las que está jugando no están del lado del mango del sartén, ¿eh? No. O sea, me parece que, Está que jugando no, con o sea, carnicas que están en el fuego. sí, o sea, bueno, está sí, jugando pero a le perder. encanta estar ahí. Claro, O sea- es un juego de alto riesgo, pero es lo que tiene, porque no tiene lo que canicas hay. y las No, canicas bueno, que tiene... hay pues, otra manera de jugar con alto riesgo, que es la López Obradorista, que es elevar la apuesta. Él siempre eleva la apuesta. Sí, a ver, Y Alfaro yo creo que le funcionaba, o sea, y tiene más carácter él como para Sí, elevar pero, la a ver, apuesta y echarse- perderlo todo, porque de todas maneras perdido está. el pleito y la regañera de la semana pasada quedó muy pleito. Ay, muy la clara. regañera. El pleito es contra Raúl, ¿no? O sea, todo contra Raúl. ¿Por qué? Porque el verdadero villano favorito es Raúl. ¿no? Claro. O sea, es muy rentable pelearte con Raúl. El y a innombrable, Raúl Claro. también ¿cómo le le vienen dicen? muy bien estos pleitos, ¿no? Donde la gente se lo acuerda de lo vuelven poderoso vigente, que A es. lo Raúl vuelve- lo Padilla. hacen Sí, Raúl vigente. Padilla. Sí. Ratifica su liderazgo. Es que ustedes Bueno, hablan de Raúl como si todo el mundo supiera, bueno, sí, todo el mundo sabe, pero hay que decir el Raúl Padilla. licenciado. Hay un licenciado. Sí. La única universidad donde el licenciado mata doctor, él lo deja. Todo comenzó en una mañanera con el presidente López Obrador. Dijo que la Universidad de Guadalajara no quería volver a clases por decisión de Raúl Padilla. Luego de eso, semanas posteriores, el gobernador del estado, supuestamente a través de una petición de sus diputados, pidió la reasignación de 140 millones de pesos. Se discutía si era una decisión de López Obrador, si era una decisión de Alfaro, el rompimiento después del proceso electoral, si de fondo tenía que ver la escuela, tenía que ver la política. Han sido muchos capítulos de esta serie de conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Nos adentramos. Quiero preguntarles algo. Tú dijiste que la Universidad de Guadalajara estaba aquí poniendo en entredicho su prestigio. Yo dije que el gobernador estaba abriendo demasiados frentes. ¿Quién está perdiendo más? No, a ver, No sé. yo creo que No, bueno, con el recorte presupuestal, yo digo que claramente la universidad. Sí, en a el ver, otro pero- caso me pero- parece que hay pero- más pero empate. el momento delicado es el tercer golpe, que es el que viene en el Congreso, cuando venga la discusión del presupuesto 22, Ese va a ser que ahí durísimo. es donde realmente el gobernador va a ver qué Va a tamaño apretar. puede apretar. Porque ahí
MC y Ni Morena un peso más para lo de Gelón. le van a apretar durísimo. A ver, le tiene que dar lo que es No, por ley, lo que tiene, lo que son los subsidios ordinarios. Los ordinarios, pero Pero ni un peso más. Ni un peso más. A ver, yo creo que, por ejemplo, sí habrá dinero para proyectos como el Centro Universitario de Tlajomulco. Pero no más Pero para... son, a ver, pero no para creo el que es centro el cultural. debate sobre quién define las prioridades del gasto. Claro. Que al final es la política. Y la prioridad de la universidad. Por eso, pero es la prioridad del gasto al final del gasto público, que es, yo lo que digo es que para mí es importante esta obra. Y para las otras no va a haber dinero. Yo creo que esa va a ser la negociación del presupuesto. Ahora, con lo que decías, Ibabel, creo que el gobierno no solamente está abriendo también lo abrió con Futuro, por ejemplo, la semana pasada. En general, está abriendo distintos frentes. Muchos tiene. Ahora, no sé, en este momento siente fuerte el gobierno. Creo que por eso lo hace. Después de la elección, Es que por teniendo dos razones, mayoría. porque ganaron y porque hay comunicación una federal. distensión con López cual. Obrador. Ahora, de hecho, si te fijas, la evolución del discurso del gobernador en estos meses le ha bajado la rigosidad, Lo que digo en la con el universidad, presidente, ¿no? Yo haría una diferenciación. Por ejemplo, el discurso del rector me parece muy adecuado. Cuando dice, vamos a seguir chambeándole, vamos a seguir metiéndonos, Jalisco necesita de su Bueno, universidad. es que- Eso es el prestigio de la universidad. Claro, es que que alguien tenía después que mandes responder a la con FEU, sensatez. porque la FEU sabemos cómo se mueve. Pues, no es que digan en ese momento nos interesa este tema. Que mandes a la FEU a hacer este tipo de cosas creo que no abona al prestigio Pero de la ¿cuál universidad. cosas? O sea, la FEU Tomar está ahí. el predio. Pero lleva 3 meses ahí. Sí. No, el asunto claro, es de a ver, ahora. O sea, no, por eso insisto, las pudieron sacar. lleva 3 meses y no 15 años. El tema Iconia o el tema de ese predio lleva 15 años y la FEU justamente en el momento electoral entra. No me parece que sea. Hay que Pues digo, chusparnos el dedo, aquí mi no hay David. héroes, aquí hay una grilla espantosa. Yo lo que creo es, ¿hasta dónde va a escalar Alfaro esto? ¿No? Es decir, lo va a llevar, es decir, a cuchilear a la UIF, como decíamos, así como el caso Anaya, decir, a ver, vamos a traer hasta ese nivel, o se va a quedar en un escarceo presupuestal, Yo creo en que un reacomodo estrictamente Yo local. creo que es tratar de equilibrar la relación con Raúl. Pero Equilibrar en el sentido de o golpear, no, yo creo que no. o reducirlo. Yo creo que es un asunto meramente presupuestal. O sea, Meramente no hay un debate. Ni Alfaro se quiere meter a la UDG. UDG. No nos chupemos el dedo. Te lo digo en serio. Nomás le quieren quitar unas canicas. A ver, No, le quieren yo quitar creo- no. poder. Sí, le o sea, quieren yo- quitar- Le quieren quitar poder en la negociación presupuestal, pero No, a lo en que me general, refiero, en a lo que me general. refiero, Sí. a lo A que ver, me si refiero. el enemigo David, de mi enemigo, pues es mi amigo. Pues, no, a ver, pero a ver. Lo yo que quiero, también creo déjame que nada va terminar. más allá de lo presupuesto. No, yo creo que no. también. A ver, A todos los gobernadores siempre se les ha antojado quitar a Raúl, hacerse de la universidad y meter su cuchara. yo te digo, vamos a verlo a final del sexenio, porque esto no se puede resolver mañana. No. Pero te voy a decir, no es lo mismo lo que quiere hacer Alfaro en la relación con Raúl que lo que hizo Emilio González. Bueno, pero no hay va a que- ser pero lo a ver, mismo. no nos Emilio olvidemos González de sí Al- quiso. no nos Déjame olvidemos terminar. de Alfaro Déjame terminar. en Tlajomulco. A ver, Emilio González, sí, pero nunca se ha querido meter a la universidad. Ha podido hacerlo, porque ha tenido aliados muy fuertes al interior y nunca Enrique Alfaro ha hecho un movimiento interno dentro de la Porque universidad. nunca había tenido la fuerza. Y yo sí creo Yo que creo que en este momento no la tiene. Tiene fuerza, tiene al presidente de su lado, el presidente quiere lo mismo. Qué raro, es que a mí eso es lo que me confunde, les tengo que ser honesta. O sea, yo entiendo que me lo estabas explicando hace rato, como esta actitud que tiene MC en Jalisco de triunfalismo, a pesar de que tuvieron pues apenas menos del 40% de la votación, poco más del 30%, pero sí tienen esta actitud de empuje, no solamente con este tema de la universidad, sino con las leyes en el Congreso, con el presupuesto, con el tema de los partidos, con el tema del CSP. Entonces vienen con esta fuerza que la traen de la elección, pero al mismo tiempo yo veo un gobernador muy debilitado, con muchos frentes abiertos, no con el respaldo del presidente, no con el respaldo de un grupo tan poderoso como los grupos fácticos de Jalisco, como el grupo UDG, que ya no lo tiene. Lo que hemos visto es que esto ya es un conflicto que va mucho más allá de si el presupuesto para el museo o no. Ayer lo que vimos fue esta solicitud de una auditoría especial al museo, ¿no? Y va a ir en escalada. Hablan de por lo menos 6 capítulos, de 6 golpes a la universidad, donde lo del museo es solo uno, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, luego está el tema del Contralor, que yo creo que también esto va a tensar en su momento, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con otros presupuestos, el presupuesto general que se va a aprobar ahora en finales de año. Diciembre. En fin, creo que la temporada da para mucho. Pasión tras el poder. ¿Te acuerdas aquella de la pitaya Yeye que hacía Julio Aro y Tino Camacho? Es el remake. El remake. Sí, a ver, yo coincido que esto está empezando. En realidad, más que decías, David... El desenlace. No, pero decías que era la tercera temporada.
Yo diría que es la primera, que estamos en los primeros, pasamos de lo que fue un conflicto que ya existía entre la universidad y el gobierno, yo te diría desde finales del año pasado, o mediados incluso del año pasado. Pero era un conflicto más soterrado porque se estaba discutiendo una posible alianza electoral, ¿no? Existían los canales de comunicación, tanto del gobierno hacia la universidad como de la universidad al gobierno. Se rompe la campaña y ahorita lo que estamos viendo ya es un conflicto totalmente abierto, ¿no? Un conflicto que está en el presupuesto, que está en las designaciones, en las leyes, incluso en temas como el sistema anticorrupción, es decir, que está en distintas arenas. Y lo decíamos desde la semana pasada, ¿qué esperaban de la reunión? ¿Qué esperábamos de la reunión? Nada. Y lo platicamos y pues nada. ¿Por qué? Porque yo creo que en el gobierno la decisión de los 140 millones de pesos está tomada, es decir, esa decisión no se va a revertir. Firme. A mí me interesa ver, porque mucha gente en la universidad está apostaría posteriormente al camino judicial, al camino jurídico, para ver si el gobernador está tocando una partida federal, si puede hacer lo que hizo, si se está violando la autonomía o no. Me parece que ese debate sí podría ser de fondo, porque eso sí nos dejaría en claro si el gobernador excedió sus facultades o no, y hasta dónde llega la autonomía universitaria. Yo creo que ese debate sería de fondo, porque esto es simplemente pues ya bravuconadas de ambas Pero el partes, tema de la ¿no? autonomía universitaria es un tema que se ha estado discutiendo a nivel nacional. Desde el año pasado ha habido N cantidad de foros y de reuniones a partir de la NUIES, la RANIES, N cantidad de espacios. Creo, bajo perspectivas estratégicas en términos de defensa, de entendimiento, de cómo se le hace comprender al poder político qué significa y para qué sirve, no verla como un impedimento o como una posibilidad de enfrentamiento. Me parece que eso es muy interesante también, que el poder político entienda que la autonomía existe para dotar de independencia al saber, ¿no? Y a la ciencia y a la academia. Los límites. Pero ¿dónde están esos límites y en esa rendición? ¿Dónde están los límites? ¿No? Exacto. Yo creo que la rendición Porque de la cuentas, autonomía no puede justificar todo. No. Claro, no, o sea, porque tampoco es parte de un arma letal, ¿no? Incluso el propio rector decía, bueno, es que quieren auditar ahora el Museo de Ciencias Ambientales cuando la universidad ha sido auditada N cantidad de veces y todo eso, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, una de las reformas que se propone es que el auditor de las universidades lo nombre el Congreso, el sea Congreso. externo. El Contralor. Porque si no, a ver... El Contralor, dices. Sí, el Contralor. El Contralor, es que dijiste auditor. Sí, el Contralor. Sí, el Contralor, pues, que es el digamos, que de alguna manera que hay una mirada externa. Yo creo que la decisión ahí, Diego, no es... Yo no estaría de acuerdo en que lo nombre el Congreso. A mí me gustaría que la universidad se comprometiera a un proceso abierto y que se nombre ellos, porque también puede llegar de la misma manera con ciertas mayorías en el Congreso, te puede llevar la cuña. Claro, Oye, lo que pasa es que, a ver, por un acuerdo y llega alguien como. Por eso, digamos que su chamba es molestar y no... Hay dos posiciones, digamos, quizá de manera un poco más teórica en la academia, donde por un lado los autonomistas... Breve, doctor. Muy breve. Los autonomistas dicen, no, nosotros tenemos el derecho y la obligación de nombrar a nuestro propio contralor en este caso. Sí, con un proceso abierto, de manera, designaciones abiertas, lo que tú quieras, pero nosotros, sin una injerencia exterior. Y los intervencionistas dicen, no, cualquier ente que, aunque sea autónomo, constitucionalmente autónomo, pues está regulado, así como el INE, como la Corte y como nosotros, que es el Congreso, la soberanía, quien nombra. El problema, yo no tendría objeción que fuera el legislativo, pero en estos años se ha pervertido el nombramiento de muchos de los órganos internos de control. Todo entonces van con consigna, y ahí está, por ejemplo, el contralor del INE boicoteando las elecciones en pleno proceso, observando tonterías, simplemente poniendo obstáculos en el camino porque trae la consigna de golpear al consejero presidente. Pero ahí el asunto es si no existiera ningún otro tipo de contrapeso a la forma en que se gasta, yo entendería que sí el Congreso ahí tendría que tener un papel fundamental. Pero aparte tienes todas las auditorías que se hacen. Claro, no, o sea, eso no exime. Bueno, por eso. Exacto. O sea, no si fuera exime la del única auditor pieza, superior. dice, sí, es necesario que el Congreso tenga una pieza. Aquí me parece que es... ¿Por qué perdón, nada más para acabar, digo, perdón. ¿Por qué se activa ahorita este tema? No, claro. O sea, esto está legislado desde hace tiempo. Entonces, que se haga un contralor por venganza, eso sí me parece que no tiene ningún sentido. A ver, yo creo que la discusión a donde nos debería llevar es que digamos, la autonomía es fundamental. Claro, ¿no? claro. Y la autonomía no solo de la universidad, de todos los órganos autónomos, puede que defender que haya órganos de Estado, ¿no? Que le reportan
a una, digamos, entidad que la única que tiene la representación, que es la Cámara de Diputados, ¿no? Por eso la Cámara tiene la Contraloría. Claro. Finalmente la Contraloría. La Auditoría Superior de la ¿verdad? Federación. Que es la que depende de ¿cómo hacemos para asegurar que suceda? Ese es el tema, que la universidad sea mucho más transparente de lo que es, ¿no? Claro. Y no solo la universidad, todos los órganos Todos los conceptuales órganos autónomos. ¿no? Claro, Pero- es que la Auditoría Superior nomás Sí. Es muy grande y es más difícil de manipular, aun cuando hay embates fuertes. En cambio, si tú nombras un contralor interno directamente que responda a una fracción o a un grupo político, es el caballo Troya. Pero ciertamente los autónomos están auditados por la Auditoría Superior, en el caso de la Universidad de Guadalajara, por la Auditoría Superior del Estado también. Pero Entonces, tiene que haber además meterle un contralor interno. tiene que haber contrapesos internos. Sí. Realmente los contrapesos Sí, que funcionan. el asunto es ese contrapeso, ¿cómo se nombra? Sí. O sea, confiamos en que el Congreso podría nombrar un contralor independiente autónomo que supervisara la Universidad de Guadalajara. Yo no. Y Pues menos no. en esta situación. No, pues ve las Tal vez en designaciones otro- públicas Bueno, como han sido, todas terribles. Pero, ¿no? pero en algún momento, y eso sí estoy de acuerdo contigo, en algún momento el Congreso tiene que ejercer esas funciones. Claro, por supuesto. es el único. Nada más que ahorita saldría un contralor de por venganza. Ahora, yo no estaría de sinceramente acuerdo en creo que el mensaje que emite hoy el rector pues es un mensaje conciliador. Me parece Una que parte. coloca una parte, sí. Bueno, sí. Hasta el minuto. Sí, Yo hasta me divertí yo mucho. que llegó el momento en que se tendió hacia la luna. Sí, Más o menos. porque se quería robar la luna, no te creas. Le quería bajar la no, luna. no se crea. Sí, las estrellas. No, a ver, creo que a nadie le conviene que siga esta disputa a ese nivel, ¿no? O sea, quienes somos parte de la comunidad universitaria, quienes vamos y chambeamos y damos nuestra clase, quienes somos estudiantes, es decir, hay una población inmensa que formamos parte de la comunidad universitaria y lo que decimos es, a ver, Sí. ya hay que tener disposición Y que de no afecte dialogar. que la disputa política no afecte la operación universitaria. Claro, Y la relación en eso me temas- parece muy importante. En temas de Estado con el gobierno. Exacto, pues es un capítulo más de una serie larga. Seguiremos hablando del tema seguramente. Pues el conflicto no para. Al parecer sigue recrudeciéndose la tensión entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. La Universidad de Guadalajara ha interpuesto una demanda, un recurso legal en la Suprema Corte de Justicia que ha sido admitido. Todavía no se resuelve el fondo del asunto, pero ya le dio la entrada la Corte para analizar el fondo, si la universidad tiene o no digamos, elementos jurídicos para pelear ese presupuesto que le fue, digamos, detenido por el gobierno del estado. Mientras tanto, también hay marchas y hay tensiones por todos lados y parece ser que esta novela va a seguir dando mucho de qué hablar. Por cierto, esta semana el gobierno de Jalisco le respondió a la Universidad de Guadalajara y le dijo, ¿quieres los 140 millones de pesos? Pues ahí tienes un fideicomiso de 1,000 millones, búscale. Mañana se reúne Jaime, el Consejo General Universitario, para debatir el tema y ver si va a poner una controversia A ver, constitucional. sigue escalando la tensión, ¿no?, entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara para esta respuesta que da el lunes, ayer, el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en el sentido de no viola la autonomía, no registraste a tiempo esa lana para gastarla en el museo y tienes un guardadito de 1,000... Ese no es guardadito, ¿eh? De 1,000 millones, de 1,000 millones que hoy enfatiza o ayer enfatizó el gobernador así de manera muy, muy especial en la rueda de prensa. Pues el tema es que sigue escalando el tema y yo creo que mañana en el Consejo General Universitario se tendrá que dar una respuesta Veremos la explicación. jurídica. Yo creo que la universidad ya debió de haber dado una respuesta. Sí. Porque fue ayer una acusación de que hay 1,000 millones de pesos en un fideicomiso. Yo creo que si hoy o ayer hubiera dado la respuesta, es para esto. A ver, y si igual es para algo, ¿no? Y si sumas el episodio del miércoles pasado, cuando los incondicionales de Movimiento Ciudadano, muy allegados al gobierno estatal, en el Poder Judicial, empezando por el presidente Daniel Espinosa Licón, Iván Novia, el consejero de la Judicatura que impusieron en junio del año pasado, pues yo sí leo que la escalada sigue creciendo y que hay una decisión de la Universidad de Guadalajara de que no haya tregua. En todos. De que los no dos haya lados, tregua. de que no haya tregua, ¿no?
Erika. Pues a mí me parece lamentable. Yo particularmente no puedo opinar mucho porque yo soy parte de la Universidad de Guadalajara y me parece que no es válido, ¿no?, externar una opinión en este sentido, pero yo particularmente creo que el Consejo General Universitario el día de mañana, miércoles, tomará una determinación. Quizás ahí mismo sea cuando tomen la explicación de lo que tenían ahí observado, ¿no? O, no observado, sino que les dijeron que tenían guardado. Y digo no observado categóricamente porque esa palabra se utiliza mucho cuando hay auditorías, ¿no? Sí. La observación de los recursos. Entonces, Para solamente meter la controversia lo digo creo así. que nos va a servir Yo creo que sí. para saber si se violó o no se violó la autonomía y qué tipo de acciones puede tomar el gobierno y qué tipo de acciones no puede tomar el Y gobierno. también es un debate muy sano, Yo ¿no? creo que está bien que los jueces, a todos los incluso, gobiernos les quede claro. Ojalá llegue hasta la Corte, porque será no solo una resolución para Jalisco, Para sino en todas general las para todas las Sí, bueno, universidades universidades. públicas. Porque Ojalá. nuestra corte local no creo que esté actuando No, y de aparte- manera muy independiente. Y que aparte digamos. nuestra Corte local no puede interpretar la Constitución. No, Así no, no puede. le toca. Pero sería interesante que llegue hasta allá y que la Corte diga, ¿sabe qué? El gobernador se extralimitó, no podía hacer eso. Y yo o creo ¿sabes qué? Sí puede hacer eso. que eso sería maravilloso porque hubo muchos comunicados de respaldo de muchas universidades de las CIES, de la red de ANUIES y demás, con muchos rectores de peso que también verían y pensarían, oye, pues ojalá y llegue esto hasta allá para que entonces a todo mundo en el país le quede claro, ¿no? Un capítulo más de esta telenovela ya entre el gobernador Alfaro y la Universidad de Guadalajara, ¿no? Estamos en el tema de si se respeta o no se respeta la autonomía, asignación o no asignación de recursos, los fideicomisos, si tienen fideicomiso de obra en la Universidad de Guadalajara o no, si ese fideicomiso es legal o no. En fin, esto yo creo que es simplemente un capítulo más, Isabel. Aquí hay dos cosas. Una es que todos salen ganando cuando hay más transparencia, ¿no? O sea, todos salen ganando de un lado y del otro. Si nosotros podemos ver que la Universidad de Guadalajara es auditada y lo podemos ver, bueno, pues entonces sale ganando también el rector y el grupo en cuanto el gobierno les dice, ay, ustedes también tienen que transparentar sus cosas. Y del otro lado lo mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que fíjense que estaba yo haciendo cuentas porque, no sé, ¿no les parece que cuando hablamos de millones, 140 millones, yo nunca he visto 140 millones de pesos, o sea, no me imagino qué. No o sea. existen. No existen, pero, ¿verdad? pero entonces Son uno una dice, mentira. claro, y luego los comparamos con cosas así que ya conocemos. Ay, esto cuesta lo mismo que costó, no sé, esta casa, este estadio, lo que sea. Y de todas maneras no entendemos nada porque son cifras muy arriba. Pero si lo dividimos entre el número de población, a mí me parece que sí nos da una idea. Esta broncota que tiene la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado de Jalisco es una bronca que significa 17.5 pesos por habitante. O visto Si desde pones 50 pesos, ya es menos, ¿eh? No, Con claro, 100. pero no le tendrías que pasar la charola a todos los jaliscienses. Más bien Pues verlo no. en términos porcentuales de lo que representa en el presupuesto estatal. Aparte Si es Jalisco nada. va a tener aproximadamente 17,000, 118,000 millones de pesos, pues es nada. Y yo lo que siempre he creído es que cuando un pleito político lo puedes pagar o lo puedes costear, te sale muy barato. 140 millones de pesos no es nada. Pudieron haber salido de muchas partes, de ambas partes, pero sobre todo de un gobierno que claramente en los últimos 2 años ha adquirido deuda por aproximadamente 11,000 millones de pesos. Es decir, cualquier esfuerzo adicional podría haber resuelto esta bronca. El tema claramente pero no es económico. No es económico, pero es que es Claro. un pretexto que lo que efectivamente quiere detonar es un pleito de control político. Pero bueno, me parece que los argumentos del gobierno de Estado son muy endebles, a pesar de que hay, digamos, 2 versiones del cuento. Sí. Uno cuenta una cosa, que si hay dinero, otro cuenta diciendo que no hay dinero. Pero no A mí me importa si parece- hay o no hay. No, es que yo Eso creo que no sí es es... lo que importa. yo creo que No, porque lo que importa es la capacidad que tiene una Espera. institución para manejar Exacto. los dineros Yo- que ya están en su a cajón. ver, aquí la autonomía, exactamente, es Ajá, en qué sí, momento sí. el presupuesto se convierte en parte del presupuesto universitario. Cuando lo aprueba el Congreso Claro, y claro. luego lee el propio Consejo General Universitario, que Lo dice, aprueba. estamos de acuerdo con este es el presupuesto, ahí es ya parte del presupuesto, o no, creo que ese es un debate que es lo que está de fondo, Pues y no sí, 140 claro, millones. no, y yo Que ni a la UDG le decía, hace cosquillas, ¿eh? decía desde la semana pasada con Enrique y con Jaime,
Pues es que en el fondo también está bien discutir el sentido de la autonomía, ¿no? Claro. Porque todas las universidades públicas del país que son autónomas podrían engancharse del tema, ¿no? Y dejarles claros a sus propios gobernadores, gobernadoras, mire, eso de la autonomía quiere decir esto y esto y esto y esto. Porque no hay nada más... ¿Cuáles son los límites de la autonomía? Es como una metáfora, ¿no? O sea, cuando te dicen es que es nuestra autonomía, tú dices, ¿dónde empieza, dónde acaba? Parece un concepto abstracto, pero Parece que muy es abstracto, muy importante pero es vital. para el funcionamiento del conocimiento, de la inteligencia, de la investigación. y de la muchísimas crítica, la instituciones del académica. Estado. Es que en ¿eh? realidad, yo creo que el Estado, la última, digamos, etapa, los últimos 20 años del desarrollo del Estado mexicano, hubo la creación y la construcción de muchísimas instituciones autónomas, constitucionales o no, pero parte del diseño me parecía que era muy adecuado porque había equilibrios, había balances, había pesos y contrapesos. Sí. Hoy el péndulo regresa y los ejecutivos no les gustan esos pesos y contrapesos. Prefieren no tener autonomías, entonces las cuestionan Pero porque dicen... tampoco la crítica, ¿eh? Pero miren, vamos poniendo ejemplos de lo que está diciendo David. O sea, en la Ciudad de México, el CIDE, que tenía equilibrios, Sí. pero que no era autónomo, es una institución que cayó en los últimos 2 años. O sea, una institución porque que quedó nos en las garras del enorgullecía. gobierno, en Porque el turno. gobierno dice, no me gusta que estés haciendo esas investigaciones, no me gustan tus investigadores, no me gustan tus profesores y ya no te doy dinero. En cambio, el Colegio de México, ¿no? O sea, y no estoy hablando de esas universidades, sino como de instituciones así de élite, ¿no? Claro. O sea, el CIDE y el Colegio de México. El Colegio de México tiene autonomía y puede seguir investigando lo que se le dé la gana y no le tiene miedo a López Obrador. Volviendo al punto inicial, Ibel, creo que es muy importante. Lo que ganamos todos en este tipo de conflictos, que no hay que asustarse con los conflictos. La Universidad de Guadalajara ha tenido conflictos con todos los gobiernos de Alberto Cárdenas para acá. Y muchas veces provocado por los propios... Además, a mí me gusta cuando hay conflictos y salen con la razón y digo, me cae bien. No, pero además el conflicto lo que genera es mayor transparencia. A ver, este fideicomiso, y que va muy divertido, porque ¿quién se opuso en 1999 a los fideicomisos para obra pública en el gobierno del Estado? ¿Un diputado? No, pues tú contesta, Raúl porque yo Padilla. no sé. ¿No? Ya. O sea, Raúl Padilla se puso a un fideicomiso exactamente igual que el que hoy tiene la universidad. Lo digo, ha evolucionado la forma de pensar quizás, pero a lo que voy es, este tipo de conflicto lo que permite es este tipo de transparencia, es decir, a ver, busquemos la congruencia de la universidad, busquemos la congruencia del gobierno y nosotros como ciudadanos exijamos más de ambas Pero a partes. ver, parecería como que es sano el conflicto y yo creo que no es sano para el Estado, porque aunque hay una parte buena por la transparentación, no, pues porque empieza a dejar de haber colaboración, empieza a haber golpeteo, hay daños colaterales, Diego. Yo creo que si hay casos, por ejemplo, le está salpicando a la judicatura, está salpicando en general el Poder Judicial, está salpicando a muchas otras instituciones y estamos viendo revanchas y vendetas y no está reclamos. bien que Siento que- discutamos el poder de la universidad fuera del grupo, del grupo universidad. porque Yo no creo, estamos David, hablando que de la tienes universidad razón, ahí. pero siento que esos daños colaterales, que sí los veo y sí estoy de acuerdo contigo, pero siento que son mucho más coyunturales, o sea, Claro. y que no son como de largo plazo. En cambio, discutir la autonomía, que me parece importante, Sí. y por otro lado, discutir Vital. la transparencia de las cosas que también maneja la universidad, son cosas de mucho más largo aliento que si se salpicó ahí que un además poquito tienen una durante trascendencia el periodo nacional. de uno y luego ya se va. Quien asume que ¿No el golpe o no? es a la universidad, por lo que pasó en la discusión de hoy en el Congreso, es la universidad, ¿no? O sea, ¿quién asume que ese magistrado que no ratificaron es parte del grupo universidad? Pero La ¿tú cuestionarías que sea o que no sea? O sea, que no o sea, entendí el punto. porque es que desde el momento que la universidad dice, oye, es que nos están golpeando porque no ratificaron un magistrado que es nuestro, ¿cómo? ¿La universidad tiene magistrados o es un grupo político? Claro. Ese es el gran tema que yo Claro. creo que ahí es donde le está ganando el gobernador el discurso a la universidad. Claro, porque Ahora, efectivamente... que haya un grupo político no me parece malo, No. ¿eh? O sea, ¿qué importa que haya un grupo político que está vinculado Ojalá con la hubiera Universidad de varios. Guadalajara y que impulse se o no defendieran impulse a todos cosas? los magistrados defenestrados Exacto. o a todos los consejeros o a todos los comisionados, a A todos en todos general, los jueces que mueven. que mueven, ¿No? exactamente. Y cuando el grupo universidad tenía el control de la Claro. magistratura, también lo hizo. Pero a mí no me parece que haya ningún, o sea, también el Y te discurso eso del vale. grupo del gobernador, del grupo de los naranjas,
pues es exactamente el mismo, solamente que hoy son los que detentan el poder en el Estado. Claro. Y por tanto van moviendo sus fichas. Por eso digo que Pero no todos es sano. nos A mí vamos me a ir parece que el algún día. conflicto, transparenta porque Claro. salen chispas, pero también hay daños colaterales y yo creo que eso no es sano para el Estado. Yo no lo veo como algo de que vamos, digamos, celebrar, ¿no? Lo que yo sí insisto que es sano es que ambos, ¿no? O sea, cuando se pelean, ¿no? Pues salen Diego, ¿de cosas qué que de otra lado manera estás? saldrían. ¿Qué? ¿De qué lado estás? Yo estoy del lado de que se transparente el uso del presupuesto. De Eso uno es y de un otro lado. periodista, No estoy, eso es un no estoy de periodista. acuerdo, por ejemplo, que le quiten dinero a la universidad de un presupuesto ya etiquetado. Ajá. Yo sí creo que la autonomía es fundamental Es y hay vital. que defenderla. Es vital. Y la transparencia también. Claro, claro. A ver, Sí, yo- porque autonomía sin transparencia es opacidad, Es falacia. aislacionismo. Claro. Es Pero una falacia. transparencia sin autonomía de nada te sirve, al Pues no, contrario, de nada porque te van a ir sirve. por tus Claro. cajones, ¿no? Tardó tiempo el gobernador en nombrarlo, de decir su nombre y su apellido, que el conflicto era directamente con Raúl Padilla. Al principio el gobernador decía que era quien maneja la universidad, quien está detrás, quien no da la cara. Y al final lo dijo, el problema es directamente con él, y todo esto ha tenido salidas políticas en el Congreso, temas relacionados con el presupuesto y también un conflicto jurídico que, como hemos venido analizando, terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le entramos al tema. El tuit es de Alfonso Javier Márquez y nada más dice, lo dijo hoy Enrique Alfaro. Al señor Raúl Padilla y sus lacayos les digo que la época oscura en la que sometieron a los gobiernos para lucrar se acabó en Jalisco. Pueden patalear y hacer lo que quieran, esa etapa se acabó. No, qué bonito, ¿por qué no está bonito? Oye, ¿puedo otra vez leer lo del tuit anterior? Porque dice, las instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, dice. A propósito de... propósito. A propósito. Dice Monreal. Y aquí ya le dicen los lacayos, la Los época lacayos. oscura, el gobernador. Aquí Ahora, los- también tampoco hay que Rasgarnos las vestiduras, ¿no? O sea, a ver, es parte del pleito, yo diría, interesante o distinto es, primero, que te menciona por primera vez en todo el conflicto. Claro, eso Por Entonces, su es por nombre, primera vez, al innombrable. no, Es nombra cierto. al innombrable. Se acaba el innombrable. Nunca había Esa dicho época Raúl sí se Padilla, por acabó, favor, la del innombrable para ser nombrado. para ser nombrado. Y la otra es que la época oscura de esta universidad se le conoce justamente A la al época en la que periodo de la estuvo- FEJ, que Ajá. fueron los 9 años del rector Zambrano y 6 años de Enrique Alfaro, que Anguiano. realmente fue la época más Alfaro oscura. Anguiano. Alfaro el Anguiano, padre. El padre. Ujú. ¿no? Claro, esa fue la época que más el oscura. gobernador Enrique Alfaro, hijo, use la mencione la época oscura para referirse a esta es un poco extraño, pues, por lo menos. Pues no extraño, a mí me encanta porque se pone de pechito para que tú digas lo que acabas de decir. Yo creo que Enrique Alfaro gobernador, está aprovechando esta, digamos, leyenda, este mito en torno al exrector Padilla López para empezar a generar esta narrativa del cacique, del malo, del eterno dictador de la universidad, para irse ya, ahora sí, con nombre y apellido por él. Porque antes justamente había sido muy cuidadoso de no mencionarlo por nombre, Sí. pero ahora sí ya abiertamente En cambio, le López puso. Obrador siempre lo ha mencionado por nombre. Exacto. Sí. Y nada más dice Padilla. Pero eso que dices, sí, eso es O muy sea, relevante. O sea, nosotros lo estamos porque viendo incluso como hace un la tuit hasta diferencia, chistoso, Ibabel, pero todo el tiempo no. hace la diferencia de decir, no, yo no tengo más que cariño y respeto con la universidad. Es más, hasta del rector Oye. se ha referido muy bien, del rector general, pero Padilla. ¿Y quiénes son los lacayos? Oye, pero tu hipótesis es que, o sea, va a haber una batalla más frontal, no solamente a través de A ver, tweets. Es una campaña Vamos para 2 meses del conflicto, estalló por allá Sí, a principios de agosto. A principios de agosto por esta quita del presupuesto de los 140 millones. Sí. Decíamos, nunca había habido una tensión tan alta entre esos dos personajes, Enrique Alfaro y Raúl Padilla, desde hace 11 años, de aquel El rompimiento episodio en Tlajomulco. Sí. Cuando Enrique Alfaro Liberó a Tlajomulco. Del yugo. del yugo padillista, ¿no? 11 años después, en agosto, pum, surge este conflicto que decíamos está en su punto más álgido. Bueno, lo que ya vimos es que no. Escaló más esta semana cuando lo nombra
por nombre y apellido, ya no lo saca de esta clasificación del innombrable y además habla de los lacayos al grupo político que aquí mi única duda para terminar el tema es si el que se haya aliado al grupo universidad para la elección del 18 no lo convierte también en uno más de los lacayos. Así es. ¿No? Y bueno, aquí nada más lo que habría que decir es, efectivamente siempre ha sido muy atractivo, muy taquillero, el hecho de que se cuestione este control que tiene Raúl Padilla desde hace tantos años en el grupo hegemónico de la universidad. Sí. El tema es que ha sido su aliado desde su rompimiento del 2010 para acá en varias ocasiones. Bueno, pues usando la metáfora de las playeras de fútbol que traen ahí el rector, el secretario general, sí era penal, dice el rector, pero el delito que cometió Alfaro, porque está diciendo que lo que hay es un desvío de recursos, que me parece que es una escalada también en el conflicto. Es decir, a ver, si no hay al 31 de diciembre de este año una reintegración de esos recursos para el museo, lo van a demandar al rector, la universidad, al gobernador por desvío de recursos. Sí. Por eso sí era penal. Oye, yo saqué así como que mi libretita y me puse a ver, ¿quién es el que más está perdiendo? Desde el principio, a ver, esta la perdió el gobernador, esta la perdió el gobernador, esta la perdió el gobernador. Y si él llegara a ganar, solo ganaría 140 millones de pesos. O sea, y está perdiendo capital político. Y ahora está enfrentando la posibilidad de que efectivamente lo denuncien por desvío de recursos, porque efectivamente, si ese dinero se pasara, olvidémonoslo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, la propia universidad no lo puede pasar así como así del Museo de Ciencias al hospital o del hospital al Museo de Ciencias. Está etiquetado. Si lo hicieran, sería desvío de recursos. A mí me parece que tiene razón el rector y me parece que está bien que lo escale para arriba porque la universidad pierde menos. Y creo que el gobernador está ahí, me extraña porque el gobernador tiene mucho colmillo. Y me extraña que las esté perdiendo todas. A ver, yo creo que el resultado es incierto, pero creo que al final todos pierden, porque hay un desgaste de ambos bandos, pero me parece que al final hay una suerte como de razón que se le da a la universidad en este caso, porque para empezar, no es un pleito de dinero, ya lo dijimos aquí también, sí, no tiene nada que ver con los 140 millones, es un pleito de poder, de egos entre dos líderes, entre los dos personajes más poderosos del Estado, pero al final la mayoría de la gente, incluso los alfaristas, los cercanos al gobernador, te dicen en corto, pues sí, no tiene sentido, la verdad es que arrebatarle a Raúl su dinero para el museo, pues no ganamos mucho a menos que lo sometan realmente, pero de quitarle los recursos a someterlo hay una gran diferencia y eso no va a pasar. Dentro de la universidad no ha cambiado nada, Jaime, está intacto. 140 millones efectivamente no le hacen nada ni a la universidad ni al gobierno. Y si recordarán, cuando inicia este conflicto también se dijo, no, ni siquiera cuando escala con el tema del museo, de la quita presupuestal, sino desde antes con las diferencias que tuvieron con el regreso a clases presenciales, se decía que coincidía mucho con los ataques que venían de la mañanera del presidente, que desde un principio nombraba por su nombre al líder del grupo político que ha controlado la Universidad de Guadalajara en los últimos 30 años, que podía haber una coincidencia y como una especie de batalla conjunta tanto de la presidencia con el gobierno del Estado en esta tregua para tratar de acotar al grupo universidad. Creo que ahora en esta parte ya del museo van por caminos distintos. Sí, a ver, yo creo que el presidente tampoco es que le dé todas al Alfaro. Es muy curioso, es decir, por un lado se lindrea al gobernador y luego en los asuntos fundamentales no le ha dado la razón, por lo menos no al gobernador, ¿no? Ha estado más cerca de las posiciones de la universidad, por ejemplo, en Zapotillo, ¿no? En el tema de regreso a clases sí le aventó ahí el camión directo. Pero la Cámara de Diputados saca un extrañamiento. Le da un extrañamiento donde todo Morena vota
para hacer entrenamiento porque al se le gobernador regrese el presupuesto. y que le regrese el presupuesto de la universidad. Entonces, me parece que el presidente está jugando cálculo. vivo. Señales encontradas ahí, Y además ¿no? es un cálculo Sí. muy equivocado. Fíjense que en algún momento a mí me parece que tenía cierta lógica frente a la gente, digamos, que se hiciera mejor un hospital y no un museo, y de esa manera un poco, por lo menos jalar la opinión pública en un contexto de pandemia, pero eso No funcionó, no no ocurrió. cuajó. ¿Y sabes por qué no ocurrió? Porque la Universidad de Guadalajara y cualquier universidad está menos relacionada con los asuntos de los hospitales que con los asuntos de la difusión de la ciencia y los asuntos de la difusión del la conocimiento cultura. y la cultura. Y porque Entonces, el claro, hospital es una o sea, quimera. sí. O sea, ¿cuál hospital? O sea, si la gente hubiera visto ya el hospital, pero no, para un hospital que le faltan otros 200 o 300 millones y que no va a funcionar. Pero de todas hasta que maneras le acaben es la un pandemia. error de además, en un concepción desde el contexto, principio, porque lo que Mabel, podías jalar era la opinión de la gente. Claro. Esa era la apuesta. Pero no se logró. No Pero se además en logró. un contexto en el que el gobierno del Estado, esta administración, se ha endeudado por más de 11,000 millones de pesos, que tengan que estirar de esa manera la cobija para quitarle un pedacito a la universidad de algo que todo mundo simpatiza, como lo es un museo, me parece que fue un mal cálculo. A mí lo que me preocupa es qué va a hacer el gobernador cuando se le acaben las instancias, cuando lleguen las denuncias, cuando lo arrinconen, cuando esté ¿Realmente te esquivado. preocupa? Ahora- Pues sí, porque puede reaccionar de manera Sí. mucho más El gobernador beligerante. no Pues debería velo cómo lo perder. está escalando. O sea, el gobernador no debería perder. Tendría que haber una manera en la que se le enseñe la puerta de salida. Él es el que está atrapado. claro. A ver, pero él no debe de perder. A ver, Porque los él es el que gobernadores... lo Dale tiene la todo salida. que perder. No, ¿cuál es Exactamente. la salida, Jaime? Los gobernadores que se han enfrentado a la Como que universidad... no se ve la salida, ¿no? No, decirle, gobernador, ahí le van los 140 millones de... No, pero aparte la universidad no puede porque usted tiene Espérate. recursos. Pero a ver, ¿qué pasó con Ramírez Acuña, que se enfrentó también a la universidad y particularmente a Raúl Padilla? Llegó un momento en que ya se dejaron de ladrar y no pasó nada, no cambió nada. Con Emilio González Márquez, que hubo momentos muy, muy fuertes, fue cuando todo el momento del rectorado de Briceño, en que terminó también en que se acabó el pleito, el gobernador dejó de hablar del asunto y la vida siguió igual. Entonces me parece que la salida va a ser muy parecida. Un poco empezar a bajarle al a cambiar de tono. tema. No me parece que eso esté sucediendo, ¿eh? No, ahorita Después no. de lo que dijo sobre Ahorita los no, lacayos. Pero vamos a ver qué pasa hacia el año que entra. ¿No? O sea, si jurídicamente la universidad gana la... Me ve que la diferencia es que la universidad en esta ocasión está jugando jurídicamente y no solo Bueno, políticamente. y las marchas y demás. Caminatas, Pues de eso unos es políticamente. cuantos, ¿no? Eso es lo que le irrita mucho al gobernador. Claro. Que todo el día lo estén molestando con firmas, con marchas, Claro, con en vez de una declaraciones. gran Digo, marcha le hicieron eso- cinco chiquitos. a eso responde El de de esta la- declaración tronante de ayer. Un poco, yo creo que es en respuesta a esas marchas y es en respuesta también a este planteamiento que hace el rector diciendo, pues si nos quitan un presupuesto, es un desvío, va a haber una denuncia y va a haber una controversia constitucional. Más bien yo diría que Sí, porque en ya esta lo ocasión la universidad, además de jugar políticamente, que siempre la juega, lo está haciendo jurídicamente con mucha estrategia. Y además políticamente lo está escalando a nivel nacional con esto de la Cámara y demás, y le está metiendo mucha presión Con lo de la al Corte. gobernador, con A lo de ver, la eso sería Corte, muy- la eso va a ser Cámara. muy Que no sé interesante. cómo le van a hacer con lo de la porque, Corte. No sé. Cuando hubo el último intento de negociación, que fue una comisión de universitarios al Palacio de Gobierno a presentar argumentos y ahí el gobernador ofrece que su secretario de Hacienda Pública también va a hacer una contrapropuesta. Bueno, vamos a ver para la Corte quién tiene razón. Ya tienes todos los datos, toda la información de un conflicto que marcó este año. David Gómez Álvarez, feliz Navidad, felices fiestas. Felices fiestas, Enrique, y felices fiestas a todos. Nos vemos el próximo año. Hasta el próximo año. We need strong borders,